En nuestro siguiente video vamos a volver a tocar un tema que ya en unos videos anteriores o en ocasiones ya hemos tocado ese tema, hemos hablado acerca de los motores cuando por dos situaciones que pueden ser muy similares o se pueden eh, reunir las dos condiciones, tenemos la pérdida de potencia de un motor que no debería dar esa potencia, que debería estar dando más potencia. ¿Qué ocurre en estos casos? Claro, cuando tenemos un imán que no se desplaza de acuerdo con la fuerza que está mandando el campo magnético, en este caso las bobinas también comienzan a forzarse y comienzan a calentarse. Entonces, situación que he comentado que pues cuando no hay un control directo sobre la temperatura del motor y hacemos que se pase de cierta condición de temperatura, es claro que se afecta el campo magnético que contiene ese imán. Como también puede ser que el imán venga de fábrica a una disposición más baja o a una fabricación de menos calidad. Entonces también podríamos tener ese efecto. Para este caso, en el día de hoy, pues queremos mostrarles un motor pequeñito que nos da muy buenas prestaciones porque tiene muy buen imán, dos motores de Citicoco, en donde vamos a demostrar que efectivamente los imanes no siempre es lo que uno cree que está ahí. Solamente habría que tener un aparato de medición que claramente nos muestre ese campo magnético que tiene ese motor o esos imanes, y entonces ya podríamos tener una idea de por qué en algunos casos los motores, aún siendo los mismos y dan más prestaciones, pero claro está, basándonos también en una capacidad de embobinado que tenga. A la fecha todavía no contamos con nuestro aparato para medir la calidad del imán, los Gauss, nada de eso. Todavía no, pero esperamos muy pronto tenerlo y pues poder estos ejemplos traerlos como con más aclaración. Y en esta condición de lo que vamos a hablar de los motores, también vamos a ver otro detalle con respecto a los motores de Citicoco, porque pues se dio la oportunidad y claramente es un ejemplo para demostrar, porque que no sean solo palabras, sino lo que vamos a ver en estos momentos con respecto a los motores. Entonces, vamos a ver el primer detalle. Entonces, tenemos dos motores para Citicoco en donde queremos aclarar de primer punto. Estos dos motores tienen el mismo radio. ¿En qué cambian? Los ponemos acá de lado y vemos que efectivamente hay uno de núcleo más grueso que el otro. ¿Cuánto? Vamos a medirlo. Y ya comenzamos a hablar de las especificaciones que tenga cada uno. Entonces, herramienta en cero, grabémosla. Switchamos como para por si las moscas. Y tenemos una apertura total de 382. En el caso de este, 485. Si lo regresamos a cero y retrocedemos, hay una diferencia de prácticamente 1 centímetro. Primera novedad. Entonces, como simple conclusión, podríamos llegar al hecho que efectivamente este motor nos debe de dar más potencia que este. Primera conclusión. Segunda conclusión, regresamos a cero, volvamos a tomar medida. Vamos a mirar el ancho, aquí nos tiene 98 y este nos tiene 90. Si regresamos a cero, volvemos a medir este y este tiene prácticamente 8. Entonces, segunda conclusión o segundo punto real, vemos que hay un motor que es más ancho, hay un motor que es más delgado, pero este
el diseño, que es lo que yo he dicho en algunas cosas, el diseño del ranurado, el de este, nos permite más carga, hasta ahí. Pero este es mucho más grande. Segunda conclusión, perdón, tercera conclusión, vamos, herramienta acero, vamos a tomar la medida. Entonces, para eso ponemos este acá y nos vamos acá. Parece que se salió del rango. Bueno, tenemos inconveniente para medir el radio, entonces vamos a medirlo en, vamos a medirlo en dos, podemos medirlo en dos medidas. Entonces para eso vamos a tener una hojita por aquí y vamos a hacer un pequeño apunte. Vamos a utilizar un marcador para que los números se nos sean visibles con una calculadora y resolvemos el misterio. Entonces vamos a tomar una medida por acá externa. Aunque esta medida no cambia, simplemente es para demostrar el ejemplo. Aquí tenemos 901. Primer motor de externo al eje 901. Del eje .583 y digamos que la medida está bien. Y del otro extremo tenemos 583. Entonces tendríamos 901 más 583. Un total de 1484. Listo. Es más que todo como para aclarar de que ambos tienen el mismo radio. Entonces decíamos que el primero tenía una distancia de 901 y acá nos debe de dar una pequeña diferencia de menos 5, de menos 6, perdón. .588, 583. Y volvemos a sumar. Entonces tenemos 895 más 588, 1483. Estamos teniendo una diferencia de escasamente 1. Entonces, que haya una diferencia entre el eje,
claramente nos va a mostrar de que estamos hablando del mismo radio. Ahora vamos a tomar una medida interna. Bueno, entonces ya tenemos una idea de que el radio externo, las medidas son prácticamente las mismas. Ahora vamos a medir la medida interna del radio interno de el soporte de las láminas de acero del silicio con el propósito de tener claridad la profundidad o el espesor que hay en el núcleo. Pero sin embargo, vamos a tomar acá una medida así como a las carreras. Regresamos la herramienta a cero, medimos el primero y tenemos 262. Por acá tenemos, entonces tenemos por acá 262. Vemos que la herramienta lo muestre. Y mire la diferencia que tenemos acá. Le damos 0, herramienta en 0 y nos desplazamos y tenemos casi 6 milímetros. Tenemos 58. Regresamos a 0. Nos regresamos acá y vemos hasta dónde llega la herramienta. Mire, aquí la estoy colocando de ladito y ahí alcanzamos a ver que llegas prácticamente hasta donde está la bobina. Entonces ahora vamos a medir los internos y para eso sí vamos a utilizar, que para este sí alcanza. Pero espero regresamos a 0 porque esta medida no está correcta. Parece que se está saliendo del rango. O es por lo que tiene mugre. Porque aquí dice que alcanza para 15 centímetros. $10.67. Veo la diferencia que hay. Le damos 0 y retrocedemos. Llegamos al tope. Tenemos menos 11.6. O sea que sí hay una diferencia bastante grande y son las siguientes. Hasta ahí. Tenemos un núcleo más reducido de ancho, pero un núcleo más profundo. Tenemos un núcleo más grueso, pero limitado en la pata y menos profundo. Lo que quiere decir de que este motor va a tener una disminución grande en potencia versus aquel, a pesar de que este sea prácticamente 1 centímetro más delgado en cuanto a cantidad de láminas de acero y silicio. Pero este núcleo, dependiendo del embobinado que se le haga, pues nos podrá proveer o facilitar o dar como lo digo, dependiendo del embobinado, nos podrá proveer mejor velocidad que este debido a que tiene más profundidad. Eso hasta ahí. Ahora
vamos a hablar de un tema de los imanes y es el tema que estábamos hablando desde el principio. Entonces vamos con el primero. Esperemos que con esta herramienta podamos percibir y efectivamente lograr asimilar que hay una pérdida de potencia en el imán. Vamos a bajar nuestra platina metálica, la acercamos, la acercamos, la acercamos y vemos cómo sale con tanta facilidad. Ahora vamos a verlo acá. Bajamos, la acercamos y vea, esta tiene una mayor atracción. Casi levanta el rin, obviamente. Sería un engaño yo decirle, no, es que esta, pues, es que esta tiene la llanta. Pero el impacto de la atracción de magnetización se escucha que es menor a esta. Yo sé que va a haber una conclusión. Hombre, pues que se nota que pues, el uno tiene la llanta y el otro no. Entonces vamos a introducirles el estator. Y vamos a ver si somos capaces de sacarlo. Aunque muchos lo saben, que el estator no es tan fácil de retirarlo. Entonces, para eso vamos a hacerlo con este. Este es el de este, pues que este es mucho más pequeño. Ahí se alcanza a notar, los imanes son mucho más pequeños. Sobra decirlo, en el momento en que uno está introduciendo el estator, eso se escucha la atracción. Entonces, vamos a escucharlo. ¿Lo escucharon? Y para yo sacarlo, tengo que hacerle bastante fuerza. ¿Lo escucharon? A pesar de que estos imanes, con respecto a otros, que son el mismo núcleo, tienen una pérdida. Como vieron, no fue tan fácil retirarlo. Entonces vamos a dejarlo listo, porque ya ahorita lo vamos a armar y vamos a ver cómo cambia. Ahí vieron. Bueno, ahora vamos a ver este. Primera demostración, se va. Prácticamente tengo que ayudarle, no hay una tracción como tal. Y para sacarlo, no tengo que hacerle ningún esfuerzo. Vuelvo y lo pongo. Mire. ¿Qué ocurre con este motor? Este motor está para cambio de imanes. O los imanes venían de baja capacidad o desafortunadamente, porque el motor llegó para embobinar, posiblemente ya estaba afectado por la temperatura cuando el motor falló. Cualquiera de las dos conclusiones. Como siguiente ejemplo, claro, ya a este motor se le hace el esfuerzo. ¿Cuántos imanes? Vamos a contarlos. Se le hace el esfuerzo, se le cambian los imanes, se le ponen de una vez unos imanes de mejor capacidad y créame que vamos a tener un motor de muy buenas prestaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 imanes. Eso es lo que se necesita o lo que necesita este motor. Entonces, colocando sistema, armándolo y de una vez lo dejamos
Mire cómo lo llevamos. Prácticamente esos imanes están casi al grado, pero de los imanes de ferrita, no como si fueran de neodimio. Ya como tema de aclaración, entonces hablamos de la miniatura. Obviamente, en el caso de este, pues por el tamaño, podemos levantarlo. Acercamos la platina y vemos la tracción. En el caso de este, pues por lo pequeño, pero, estos imanes son de prácticamente, creo, por lo que alcanzo a ver ahí, son como de 3 milímetros. Estos son de 3 milímetros. Y el grado de magnetización que traen este es mucho mayor a ese. Entonces, pues, perfectamente este motorcito nos da los 500 vatios que en los motores de esta categoría, así de pequeñitos, se podría decir que, por ejemplo, un motor de una hoverboard o de patineta de autobalanceo, esas patinetas, es este mismo núcleo igualitico, con la diferencia que en algunos casos el imán no tiene el mismo grado de magnetización y claro, pues él disminuye. He visto algunas que han pasado por acá que tienen todas las condiciones. Lo único es mejorar. ¿Mejorar en qué? Claro, toca cambiar el eje para poder ponerle un cable ya que nos aguante, porque el cable que él trae, algunos es un cable todavía más delgado que este. Claro, al cambiarle el eje, hacerle este trabajo, esto, pues, el motor nos sirve, eso mejora muchísimo y se puede hacer proyectos con él. Entonces vamos a armar este, escuchemos este, cómo se le siente la fuerza. No es tan fácil moverlo, duro. Entonces, nuestra siguiente tarea es armarlos. Vamos a verlos corriendo. Bueno, a continuación vemos cómo, por ejemplo, en este caso, acerquemos la cámara, si, qué tanto nos puede afectar cuando en el caso del motor nos excedemos de esfuerzo por falta de control de temperatura y afectamos los imanes. Hasta ahí estamos mostrando que el destornillador pasa, pero aquí ya hay pérdida, aquí ya hay pérdida y aquí ya se siente otra vez con fuerza, pero démosle vuelta. Tenemos dos partidos, dos imanes partidos, comenzamos a moverlo, y aquí comienza a tener menos fuerza. Y aquí los tenemos, mire. Exactamente los imanes que estuvieron rozando con el rotor, muy posiblemente por la fractura del imán. Mira, aquí pega, acá ya pierde fuerza, aquí ya muy poquita fuerza y aquí ya no hay fuerza. ¿Dónde hay fuerza? De la mitad para allá. ¿Por qué ocurrió eso? Porque muy posiblemente cuando se partieron se fraccionaron los imanes, pues pudo haber sido por un golpe. El residuo que quedó ahí quedó en el núcleo y comienza a rozar, eso genera un calentamiento y efectivamente afectó esos prácticamente como 5 imanes. Esos son los detalles a veces que no tenemos claro, que pueden pasar y prácticamente es una situación que podemos prevenir, de pronto evitando usos bruscos o tener más cuidado por donde transitamos para evitar estos daños. Bueno, ya hemos armado los motores, entonces nuestra siguiente tarea es, pues, vamos a verlos.
Aclaramos, este es el motor que tiene novedad en los imanes, entonces pues sobra decirlo, a los imanes tener una gran pérdida, porque no estamos hablando de uno, sino estamos hablando de todos, eh, en la fuerza magnética que debería de ser, es un motor que va a responder a menos capacidad. Entonces vamos a verlo acelerando, miremos en la pantalla, si se alcanza a ver la pantalla, y aceleramos en primera, velocidad a fondo, vacío, 52, 53, 64, prácticamente 74 kilómetros, y vamos a acelerarlo acá, le hacemos tantica fuerza. Al hacer una fuerza total podemos ver que lo alcanzamos a frenar. Como podemos ver, el motor sí presenta pérdida de potencia. Si se le cambian los imanes, es un motor que nos puede dar mejor desempeño. Vamos a hacer el cambio de motor y también vamos a ver el motor pequeñito, como vemos un motor que va a tener mejor arranque. Entonces vamos a hacer el cambio por ahora por acá y ya volvemos. Bueno, entonces este versus el otro tiene un núcleo un poquito más reducido, ventajas, tiene más profundidad y los imanes están en mejor estado. Como es más pequeño el núcleo, pues estamos hablando de que este ya disminuye potencia. Vamos a verlo en marcha. Eso es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Vamos a verlo, vamos a la pantalla. 46, 57, 61. Vamos a hacerle tantica fuerza que en eso obviamente a este se le podrá aplicar un poquito más fuerza. Vamos a cambiarle el giro. A pesar de ser un poquito más reducido, pues no estamos aplicando fuerza sobre un neumático o una llanta para que ayude a hacer más agarre. De todas maneras, a este se le puede aplicar más fuerza. Antes de cambiar al motor pequeño, quiero mostrarles un detalle. Ahora apagamos acá. Entonces, este es el motor de una City Coco. Vamos a ponerlo a prueba, o vamos a mostrar nuestra herramienta o nueva herramienta, que yo sé que muchos se van a sorprender. Estamos hablando de una controladora. En este caso esta es una pequeñita,
pero que nos permite trabajar motor VLCD con o sin sensores. Como sabemos, este motor tiene sensores o juego de sala, de pasillo, más común en los términos del fabricante. Y vamos a ver cómo es el comportamiento, pero obviamente ya a 48 voltios. Por ahora hemos adquirido una en esta categoría. Esperamos más adelante adquirir una de estas mismas, porque también las hay. Y yo sé que muchos les parecerá, digamos que algo novedoso, que existan controladoras con las cuales se pueda aprovechar un motor, en este caso en el sistema de con sensores o sin sensores, como vamos acá. Estamos a 48 voltios y estamos trabajando el motor sin sensores. Vamos a hacerle fuerza para que pues veamos qué tan ventajoso es, pero estamos hablando de 48 voltios, estamos trabajando alrededor de 18 amperios. Le hacemos fuerza y lo arranca. ¿Cómo aplicamos fuerza? Y a pesar de que aumentamos velocidad, se nota cómo alcanza a tratar de arrancar o de avanzar más. Colocamos los sensores. Vamos a hacerle un cambio de giro. Lo pasamos para el otro lado y lo vamos a ver trabajar. Ya el motor trabaja con menos, o sea, quiero aclarar, cuando la controladora trabaja con el motor sin sensores, de todas maneras hay un ronquido, pero ya lo trabaja. Acelera un poquito más. Obviamente no nos va a dar mucha velocidad porque es que estamos hablando de 48 voltios, escasos 20 amperios. Y lo acelera una tresítica más. Vamos a volver a quitar los sensores y pongámosle tensión. Con sensores. Sin sensores. Se escucha un ruido de fondo que siempre va a estar ahí. Pero alcanzamos a notar que el motor trabaja a un desempeño menor.
Lo que quiere decir de que si se utiliza una controladora de un poquito más potencia, siempre vamos a tener una desventaja. La ventaja de los sensores, como ya lo he dicho y ahí queda comprobado, para el caso de las controladoras que podemos trabajar así, es que el motor se desaprovecha en una parte. Los sensores son los que nos ayudan a que el motor acelere más, son los que le dan exactamente la señal a la controladora en qué momento debe de hacer el cambio de fases o de cables. Vamos a ver el motor pequeño. Bueno, ya este es el más pequeño, pero ¿qué va a pasar con respecto a los otros? Que les anticipo. Esta miniatura va a ejecutar o nos va a desarrollar mucho más torque que los otros dos, a pesar de ser tan grandes. Y he ahí en lo que yo digo que el diseño como tal de aquellos y los imanes están algo por debajo para un tipo de motor a como está destinado por el tipo de llanta, para tenerlo claro. Entonces, obviamente aquí estamos a 72 voltios, ya lo veremos a 48 voltios. Nivel 1, nivel 2, vamos a ver cuánto nos registra. Como alcanzamos a ver, se le nota el giro, es de resaltar, tiene buenas RPM. Si alcanzamos a ver la pantalla, aceleramos. Nivel 1, 75. Nivel 2, 92, 91. ¿Por qué no da más de esa velocidad? Se siente que en nivel 2 se está quedando, porque el embobinado que se le ha aplicado no está totalmente. El embobinado se puede decir que está acorde con el cable de entrada. Aún con este mismo cable se le puede subir un poquitico más, pero si se le coloca un cable de mejor, se le puede embobinar más y él va a soltar. Por eso. Entonces ahora vamos a ver. Pero vamos a hacerle fuerza. Para eso vamos a cambiarle el giro, para que nos quede más fácil para trabajarlo. Le aplicamos fuerza. Le vamos a aplicar lo que no podíamos hacer con el otro. Le vamos a aplicar lo que más podamos sin arrancar. Y vemos que él arranca. Le aplicamos lo que más podemos. Y arranca. Se alcanzó a levantar de la fuerza que le hice. Sobra decirlo o sobra mostrar el ejemplo. Esto no es que ocurra por simple vista, sino por un claro esfuerzo que se le está haciendo. Entonces, vamos a cambiarlo. Vamos a ver cómo nos trabaja. Bueno, ahí está listo. Echamos otra ajustadita. Sin sensores. Aplicando fuerza para demostrar que efectivamente la controladora lo trabaja, porque podría ser giro ficticio. ¿Vemos? Está sin los sensores conectados a la controladora.
Obviamente ya es un amperaje mucho menor. Ahora vamos a habilitarle los sensores. Desconectamos por seguridad. Vuelve y ocurre lo mismo que con el motor de la City Coco. Se puede notar, se puede percibir cómo el motor se libera un poquito más, aplicando fuerza. Y en modo 1 hacemos presión. En ambos sentidos vemos que el motor nos trabaja. Obviamente esto es una controladora pequeñita, pero como vemos el buen desempeño de esa controladora. Y la, lo espectacular que, como lo digo, nos permite trabajar sin sensores.